Buenas tardes, señor Augusto Espinosa. Somos estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y dentro de la materia de análisis de proyectos legislativos queremos realizarles algunas preguntas por su candidatura a asambleísta nacional. Como primera pregunta, nos interesaría saber cuál sería su proyecto legislativo que presentaría en la Asamblea si tuviese éxito en las urnas. Bueno, yo creo que mantendríamos la línea que tuvimos en el Ministerio de Educación, el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, en la CENESID, en la CEMPLA, es decir, seguir trabajando para construir una sociedad solidaria, una sociedad del emprendimiento, una sociedad del conocimiento. Y en ese sentido se ha legislado ya durante este último periodo, se promulgó la ley de educación intercultural, se promulgó la ley orgánica de educación superior, el código llamado Ingenios, está publicándose la ley de cultura, se ha trabajado en la ley de deportes, es decir, hay todo un cuerpo normativo que ha sido trabajado en congruencia con los principios constitucionales. Sin embargo, como ustedes saben, ninguna norma es estática, la normativa tiene que ser dinámica. Yo creo que en este próximo periodo legislativo es fundamental hacer una evaluación de los resultados de la implementación de la norma, revisar si es que efectivamente la normativa está consiguiendo los objetivos que se plantearon para su expedición, y en ese sentido esa será una de las tareas fundamentales. Hay varios elementos. Yo creo que esto amerita un estudio previo. Hay cosas que probablemente se tienen que pulir en las distintas leyes. Por ejemplo, yo creo que en la ley de educación intercultural hay que incorporar una normativa vinculada a la preasignación presupuestaria para educación. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Las universidades y escuelas politécnicas tienen una ley específica que hace que de los recursos que recauda el SRI automáticamente se le asigne un determinado monto. Esto ha posibilitado que el Ecuador sea uno de los países con mayor asignación para educación superior en relación al PIB. Creo que estamos solo detrás de Dinamarca y en América Latina somos el país que más asignamos a educación superior. Esto como consecuencia de una ley. Creo que algo parecido debemos hacer para educación general, de tal forma que aceleremos el tránsito a cumplir con el 6% en relación al PIB que manda la Constitución. Este es uno de los ejemplos. Después, creo que hay que fortalecer todo lo que tiene que ver con emprendimiento, es decir, con las distintas opciones que tienen los jóvenes una vez que se gradúan como bachilleres. Y aquí hay varias alternativas. Una alternativa es la universidad. Otra alternativa es la formación superior técnica y tecnológica, que no se ha definido por ley cuál es la asignación que le debería corresponder. Y es tan importante como la formación universitaria. Y un tercer elemento es la formación en competencias profesionales, es decir, aquellos jóvenes que no quieren seguir una carrera técnica o tecnológica o tampoco quieren ir a la universidad, deberían tener la posibilidad de capacitarse profesionalmente en determinada área técnica, de tal forma que puedan insertarse rápidamente en el mercado laboral. Entonces, trabajar, pulir todas las leyes de tal manera que nuestros jóvenes que se gradúan de bachilleres tengan múltiples oportunidades es una de las temáticas a las que le vamos a apuntalar en la Asamblea. Bueno, y para continuar, si bien sabemos que en la Asamblea Nacional existen varias comisiones especializadas, ¿en cuál le gustaría participar? Y en referencia a esto de las atribuciones que tienen los asambleístas, ¿a cuál se acogería más usted para desempeñar su cargo? Bueno, en relación a las comisiones, yo creo que me gustaría pertenecer a dos o a una de las dos. Una tiene que ver con la economía,
porque yo creo, y por mi perfil profesional, creo que se le podría contribuir muchísimo a toda la normativa relacionada con el desarrollo económico, con el desarrollo en general, y por otro lado a la educación, porque yo creo que la principal herramienta para lograr cambios estructurales en el largo plazo es precisamente la educación. Y en ese sentido, creo que hay mucho que se puede aportar desde la Comisión de Educación. Entonces, me gustaría trabajar en una de las dos comisiones. Después, hay varias tareas que tiene que cumplir el asambleísta. La primera tarea, evidentemente, es la de legislar, y es de lo que hablamos hace un momento. Una segunda tarea importante es la de la fiscalización. Yo creo que aquí hay que rescatar el concepto de fiscalización, porque lamentablemente se malentiende el tipo de fiscalización que tiene que hacer un asambleísta. El asambleísta no puede reemplazar a la Contraloría, el asambleísta no puede reemplazar a la Fiscalía. El asambleísta lo que debe hacer es fiscalizar en función de lo que determina la propia Constitución y las leyes. Es decir, fiscalizar para que se garantice que los distintos ministros sean fieles cumplidores de la ley y de la Constitución. Y en esa medida creo que se puede hacer una fiscalización absolutamente seria. Se puede tener una relación permanente con el Ejecutivo, de tal manera que hay un flujo de información que permita garantizar que lo que ofreció el presidente o el candidato a presidente en campaña sea lo que se esté haciendo en política pública una vez que asume el poder. Y ahí tenemos que ser sumamente fuertes. Yo creo que la fiscalización tiene que ser una de las tareas fundamentales del asambleísta, al margen de la afiliación política. Si es que tenemos un gobierno afín a nosotros, igual tiene que haber fiscalización. Es más, tenemos que ser mucho más duros incluso con nuestros propios ministros, con nuestro propio ejecutivo, con nuestros propios funcionarios en general, de lo que incluso seríamos con gente que pertenezca a otra línea política, porque una de las cosas que yo defiendo mucho es que hay que predicar con el ejemplo. Y aquí no podemos tener miramientos de ninguna clase, pero sí hacer fiscalización seria que trascienda a los shows mediáticos que normalmente buscan ciertos asambleístas. Y lo otro que para mí será de fundamental preocupación es el tratamiento del presupuesto del Estado. La Asamblea es la que en definitiva hace una revisión del presupuesto antes de que se lo aplique. La Asamblea apruebe el presupuesto del Estado, y es a través del presupuesto del Estado, a través del presupuesto es cómo se define hacia dónde va el país. Y por eso creo que un análisis minucioso de lo que presenta el Ejecutivo cada año puede determinar la gran diferencia para el éxito de la política pública. Y el presupuesto tiene que ser congruente con lo que se ofrece en campaña. Si alguien ofrece en campaña fortalecer la educación, en el presupuesto tiene que estar contemplado el fortalecimiento de la educación. Si alguien habla de la ciencia y tecnología, en el presupuesto tiene que estar contemplado la inversión en investigación aplicada, la inversión en las universidades, las becas para los estudiantes, que se amplíe el número de becas para estudiantes que quieren hacer posgrado. Es decir, son tres tareas fundamentales que deberemos cumplir: la de legislar, la de fiscalizar, y este tema del presupuesto, la aprobación de los presupuestos, es algo que a veces se toma muy a la ligera desde la Asamblea, cuando se tiene la capacidad de alertar a la ciudadanía y al propio Ejecutivo cuando no se esté cumpliendo con lo que se prometió, con lo que se ofreció en campaña. Además de garantizar el derecho de participación, ¿qué opina usted acerca de los requisitos que se exigen para ser candidato a asambleísta de la Ecuador? Yo creo que todos tienen derecho a participar, y creo que quienes también debemos ejercer adecuadamente el derecho a elegir es el resto de la ciudadanía. La ciudadanía es la que define quién va o no a la asamblea, y en base a qué debe decidir
en base a la argumentación que presenta cada candidato. Entonces, yo creo que debemos trabajar mucho en generar una cultura política y una cultura electoral en la ciudadanía. Muchas veces se critica que alguien es de electos y que no tiene la suficiente formación o capacidad para ser asambleísta. Puede ser una crítica, pero también hay que hacer la crítica de por qué la población está votando por esa persona. Por estas razones es mi enorme preocupación de que la educación se fortalezca. Porque una persona que tiene un nivel de formación determinado, suficiente para hacer un análisis crítico de las propuestas, seguramente tomará mejores decisiones el momento en que vota. Entonces yo creo en la participación en general, pero creo que también hay que fortalecer nuestra cultura política. Y de otro lado, para fortalecer nuestra cultura política, una de las cosas que vamos a impulsar, y de hecho ya comenzamos el trabajo, es la constitución de asambleas ciudadanas. Hoy la tecnología de la información y la comunicación nos permite a quienes estamos en la política poder hacer consultas universales en tiempo real y recoger el criterio de la ciudadanía. Y muchas veces se hace esto con determinados fines. Nosotros vamos a utilizar la tecnología para llevar propuestas a la ciudadanía, establecer foros que pueden ser foros virtuales y que después de la discusión la ciudadanía opine respecto a la posición que debe tener el asambleísta que los está representando. Es decir, una tarea para nosotros que nos hemos autoimpuesto no es únicamente ganar las elecciones, es que en ese camino de ganar las elecciones podamos profundizar y fortalecer el derecho a la participación, pero además la obligación de la participación. No podemos culparle a todo mundo de lo que nos pasa.